que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan al desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Maritza Alvarado, soy la coordinadora de los posgrados del área de tecnología y datos de la Dirección de Especializaciones, y hoy nos acompañan nuestros conferencistas Jamie Cano y Sandra Ferreira, con quienes desarrollaremos la conferencia Ciberseguridad en tiempos inciertos, trabajo remoto y retos emergentes, y seguidamente un conversatorio alrededor de la temática. El escenario actual, marcado por la inestabilidad global y la incertidumbre, establece un contexto de retos y oportunidades para las organizaciones del siglo XXI. Por lo tanto, las empresas buscan navegar en medio de la inestabilidad para reconocer y establecer algunos archipiélagos de certeza para concretar sus nuevas apuestas y experiencias con sus clientes apalancados con tecnologías de la información. En consecuencia, la ciberseguridad emerge como una capacidad empresarial clave que le permite a las corporaciones motivar la confianza digital de sus clientes y asegurar mejor la puesta de operación de sus productos y servicios. Por tanto, esta presentación propone una reflexión práctica y prospectiva de esta capacidad como fundamento del nuevo normal, que desde ahora se empieza a diseñar y a ejecutar en clave de negocios digitales. Antes de dar inicio al webinar y por supuesto al conversatorio, quiero presentar al primer conferencista, Jamie Cano. Jamie es ingeniero y magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. Además es especialista en Derecho Disciplinario por la Universidad Externado de Colombia, PhD en Business Administration por Newport University en California y PhD en Educación por la Universidad Santo Tomás de Colombia. Con más de 24 años de experiencia profesional en seguridad de la información, privacidad, ciberseguridad, sistemas de información, gobierno y auditoría de TI. Seguidamente, en el conversatorio, nos acompaña la ingeniera Sandra Ferreira. Sandra es ingeniera de sistemas y magíster en gobierno y tecnología informática, especialista en derecho informático y nuevas tecnologías y gerencia de sistemas de información, con más de 26 años al servicio del sector público y con más de 14 años de experiencia en el tema de seguridad de la información. Es docente e investigadora en temas relacionados con esta temática de la que vamos a hablar hoy. Les recuerdo que este webinar está patrocinado por los programas del segmento de tecnología y datos, cuyas inscripciones se encuentran abiertas, y a todos los asistentes al webinar tendrán la posibilidad de inscribirse de manera gratuita a los programas. Le doy la palabra a Jamie para dar inicio a la conferencia Ciberseguridad en tiempos inciertos, trabajo remoto y retos emergentes. Bienvenido, Jamie, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mari, muchísimas gracias por la presentación, por esta oportunidad para compartir algunas reflexiones sobre esta temática en medio de esta, llamo yo, inestabilidad, en medio de este incierto que estamos viviendo frente al escenario que tenemos hoy. Entonces, un poco en los próximos más o menos 45, 50 minutos, vamos a tratar un poquito de cómo es el tema de la ciberseguridad comienza a tener una relevancia y comienza a conectarse mejor con los retos y prácticas emergentes de las empresas que hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, ahora son mucho más visibles. Al estar ahora conectadas y todas volcadas en los temas particularmente de conectividad y en temas digitales, pues se vuelven mucho más visibles, y por lo tanto, al volverse mucho más visibles, pues también igual los adversarios van a poder ver lo que están haciendo. Entonces, básicamente tenemos esta agenda, está diseñada, vamos a ver un poco una introducción, vamos a ver un poquito el tema en el que estamos actual, un contexto de inestabilidad global que vivimos a la fecha. Adicionalmente, vamos a mirar un poquito el escenario disruptivo que tenemos, cómo lo hemos venido desarrollando, el trabajo remoto como el nuevo normal social y empresarial que tenemos, los retos para los directores de seguridad, un poco de perspectiva y unas reflexiones finales.
Entonces, conforme vayamos avanzando, pues ustedes van a tener un panel para hacer preguntas. Por favor, conforme les vayan surgiendo las preguntas, pues vayan colocándolas ahí en ese panel de preguntas para que al final podamos revisarlas cada una de ellas. ¿Cuál es el contexto que tenemos hoy en la actualidad? Primero, tenemos ese contexto digital en que ahora se están moviendo todas las organizaciones, en donde de alguna manera los clientes comienzan a estar en ese centro precisamente del ejercicio corporativo, que articulados con los temas de tecnología y desarrollos y de metodologías ágiles, las empresas comienzan a tomar diferentes tipos de riesgos que les permitan generar productos o servicios que cambien, ojo, la experiencia del cliente, no que satisfagan sus necesidades. Entonces aquí hay un cambio fundamental, particularmente en el ejercicio práctico de la manera como se generan los negocios. Los temas van muy articulados más hacia la experiencia del cliente más que a las necesidades propias de los mismos. Esto se debe articular generalmente con plataformas, como las podemos ver acá, que generan capacidades a la medida. Hoy necesariamente no necesitamos incorporar o comprar tecnología para poder tener capacidades, por ejemplo, de analítica de datos o de inteligencia artificial. Sencillamente incorporarla con un tercero que tenga esa capacidad para poder hacer las cosas de manera mucho más ágil. Y finalmente, en este escenario, pues las empresas tradicionales requieren hacer dos cosas, o se reinventan o desaparecen, porque ese ejercicio que ahora propone este escenario, lo que las invita es a transformarse de alguna manera de manera digital, con el fin de desarrollar nuevas capacidades para poder desarrollar cosas distintas con sus clientes. Y finalmente, los gobiernos, como lo está haciendo el gobierno de Colombia y otros gobiernos, pues viene desarrollando una serie de iniciativas jurídicas y de contextos y marcos de trabajo para precisamente habilitar este tipo de iniciativas. Si uno lo lee, el contexto digital básicamente se traduce en 5 Ds, que es desintermediación, desinstalación, desinformación, de la cual estamos viviendo mucho en estos tiempos, deslocalización y distribución. Adicionalmente, tenemos un escenario de tecnologías emergentes. Este es un estudio de la empresa Atos, donde proyecta más o menos el desarrollo de estas tecnologías hasta el 2021. Y como podemos ver, tenemos varios tipos de tecnologías, unas que son emergentes, que están en color morado, unas que están en adolescencia, que ya algunos están trabajando en ese tema, otras que ya se adoptaron rápidamente, que son los puntos verdes, y otras que ya están incorporadas como soluciones reales. Entonces, cosas como, por ejemplo, el tema de los contenedores, el tema de multicloud, que son cosas que ya se han venido desarrollando en las empresas. Lo que está en verde es lo que se comienza a adoptar rápidamente por las empresas y por las organizaciones, que es el tema de Internet de las Cosas, el tema de Deep Learning, el tema de la computación en el borde, que será claramente una indicación de que estamos moviéndonos rápidamente hacia el tema de Internet de las Cosas, el tema de la computación cognitiva, que son diferentes temas que se vienen ya incorporando rápidamente. Los que están en la adolescencia son algunas otras tecnologías que vendrán rápidamente y que poco a poco irán adoptando las organizaciones. Nótese que esto comienza a verse un poquito en 2020 y otros en 2021. Uno de los temas que están realmente en la agenda de muchas organizaciones es el tema de los contratos inteligentes, que están aquí, y temas como los vehículos autónomos y todo lo que tiene que ver con el uso de drones. Creo que en esta pandemia ustedes han podido ver el uso masivo de drones y ya algunas, digamos, exposiciones de robots en las entregas posiblemente de servicios a domicilio. Entonces, este es otro escenario que se nos presenta, que nos pone de manifiesto que también hay cosas que están cambiando en el escenario a la fecha. Y un tercer elemento que pone, digámoslo así, tensión en todo lo que estamos haciendo es todo el tema de las amenazas asimétricas globales, que son esos puntos ciegos o sorpresas inesperadas que se nos presentan. Unas por la tecnología vulnerable que podemos tener en cualquier punto de la organización, la dependencia de la conectividad y de Internet. Dos, infraestructura crítica que podemos tener que está, que por su disminución o deterioro prolongado por la eficiencia que podamos tener. Tres, todo el tema de la subestimación de desastres.
tema del cambio climático posiblemente no lo debemos desestimar, hay cosas que podemos tener sobre la mesa y tenemos que tener claramente la visión sobre ellas. El tema de las pandemias, pero nótese que no solamente es por agentes biológicos, podemos tener unas pandemias por agentes digitales. Ya de hecho, eh, el Foro Económico Mundial en un reciente blog acabó de escribir que la próxima pandemia posiblemente puede ser una pandemia digital, donde efectivamente podamos desarrollar o se puedan desarrollar acciones que comprometan las infraestructuras y de alguna manera, combinado con un agente patógeno, queden completamente paradas muchas organizaciones e inclusive muchos países en el mundo. Y finalmente, los ataques geopolíticos innovadores, que es el tema del robo de la propiedad intelectual, ciberataques y cibersabotajes, que está muy articulado ahorita y hay unas campañas ahorita en este momento a nivel internacional por el tema de la búsqueda de la vacuna. Entonces, muchos países que están en esa competencia, pues están buscando maneras de tener acceso a esa información para generar nuevamente desinformación acerca de la misma. Ese escenario que tenemos de inestabilidad, pues se transforma en un escenario disruptivo porque tenemos cosas que comienzan a combinarse y a entrelazarse en esta dinámica. Entonces, primero, este estudio del MIT que habla de las 7 tecnologías que cambiarán el mundo, pues muestra un poco para dónde va el asunto, no solamente a nivel internacional, sino a nivel de las corporaciones y de las empresas. El tema en el comercio electrónico, en el ambiente, en el aprendizaje, en la salud, en cosas como, por ejemplo, la impresión 3D. La impresión 3D se está usando ya para imprimir huesos. De hecho, hoy vi una noticia donde se están imprimiendo ya cartílagos para efectos de poder reemplazar elementos, por ejemplo, en una rodilla. ¿Sí? Que generalmente, por lo general, los jugadores de fútbol tienen siempre lesiones en los temas de la rodilla, pues ya hay una primera, digamos, proposición acerca de cómo imprimir cartílagos en impresión 3D, el tema de las máquinas de aprendizaje, los temas de biotecnología y nanotecnología, la robótica, que precisamente ahorita comentábamos que está ya en uso, no tanto a nivel industrial como a nivel comercial, y claramente lo veremos más hacia el futuro, el tema de las redes y la interfase de alguna manera natural del uso de la inteligencia artificial. Entonces, estas tecnologías van a comenzar a cambiar la manera de hacer los negocios y la interacción en el mundo. Y eso necesariamente cambia el contexto en los que nosotros vivimos. De hecho, el contexto de vulnerabilidad, ahora un ataque, ¿sí? No solamente va a producir un daño específico, sino, por ejemplo, va a ser una toma de control, por ejemplo, de la casa, puede ser una toma de control de un auto, o puede ser toma de control de una persona. Entonces, cuando toma el control, uno puede, por ejemplo, eh, afectar directamente un marcapasos, una bomba de insulina, o puede sencillamente mandarle mala información o sacar información, como en una segunda parte que se llama robo de información, de su smart algo, smartwatch, ¿sí? Que pueda tener un smart glass, que son las famosas gafas, o cualquier dispositivo smart que usted pueda tener en su hogar. Por ejemplo, en este momento, un Smart TV también puede estar ahí. O finalmente, hacer una disrupción o discontinuidad de servicios, donde, por ejemplo, puedan dejar una casa sin energía o sin funcionamiento algún tipo de electrodoméstico o dispositivo en el interior, o parar un vehículo en una autopista a toda velocidad, o de alguna manera, por ejemplo, eh, atentar contra la vida de una persona con un dispositivo de estos que pueda tener y que sea soporte fundamental para su vida. Entonces, en este nuevo escenario, pues tenemos un contexto de vulnerabilidad bastante extendido donde hay una convergencia tecnológica que nos obliga a repensar precisamente en dónde está. ¿Qué dice el Foro Económico Mundial de las primeras reflexiones sobre los impactos de la pandemia a nivel global? ¿Cuáles son las consecuencias más probables para el mundo? Pues aquí está el tema de una recesión económica prolongada, un tema de bancarrotas de muchas pequeñas y medianas industrias, todo el tema de las fallas, ¿sí? Que están aquí, de las industrias en los diferentes sectores para los diferentes países, y el tema del desempleo estructural. Nótese que a nivel internacional, en esa vista, los ciberataques están casi en último lugar en las consecuencias globales. Pero si miramos las consecuencias para las empresas
tienen el tema de los ciberataques en el tercer lugar. De hecho, las estadísticas, tanto en Colombia como a nivel internacional, dicen que durante estos meses, a partir de marzo y hasta la fecha, se ha por lo menos subido en un 50 o unas 2 o 3 veces más el promedio de ataques y de cibercriminales y estrategias de robo de información, robo de dinero, estafas, phishing, se ha disparado en estos últimos 3 o 4 meses. Entonces, nótese que las empresas están mucho más sensibles, de alguna manera, a estas nuevas tendencias que se están dando, dado que ahora entienden, algunas, no todas, que son mucho más visibles y tienen una superficie de ataque mucho más amplia por su amplia visibilidad que tienen a la fecha. Eso pues nos lleva necesariamente al trabajo remoto. Esa es la estrategia que todas las empresas que han podido mantenerse funcionando en este entorno, pues para construir un nuevo normal. Entonces, el trabajo remoto, aquí tenemos las estadísticas de la gente de McKinsey, que dice pues que se ha disparado, ¿sí? Para trabajar full time en casi todos los sectores, precisamente. Ha subido claramente el uso de los temas digitales y por lo tanto mayor flujo de información ha estado yendo y viniendo en esas diferentes instancias. Entonces, eso necesariamente va a cambiar el perfil del consumidor. Esta es una gráfica interesante porque muestra claramente que, por ejemplo, a nivel del trabajo, se habrá más teletrabajo, ¿sí? Mucho más teletrabajo. En el tema de entretenimiento habrá muchas más reuniones vía streaming, menos viajes, menos cines, aunque ahorita hay una iniciativa interesante de Cine Colombia que se llama Cineco Plus, que va también usted a pagar de alguna manera para poder tener acceso al streaming de videos que son exclusivos y que va a pagar como si estuviera en cine en casa. En el tema de las finanzas, pues se va a incentivar muchísimo más el ahorro y los pagos sin contacto. En el tema de compras, pues claramente más compras en línea, ¿sí? Menos ropa y menos inversiones en temas, digamos, bienes raíces o muebles. Más interés claramente por la salud. Y finalmente, el tema de las comidas, pues claramente como ha pasado en estos días, pues más domicilio, más delivery y más sobre todo temas apoyados con el ambiente. El transporte, claramente espacio más para el teletrabajo y digamos vivir cerca del trabajo ya no va a ser una cosa relevante por los temas prácticamente digitales. Entonces hay un cambio en el nuevo consumidor precisamente que está haciendo que, que este escenario pues, nos ponga de manifiesto. Pues igualmente los adversarios, aprovechando este escenario, pues han desarrollado una serie de estrategias, como lo podemos ver. Entonces creo que hemos estado expuestos más a correos phishing masivos, inclusive de los sitios más conocidos nuestros, la suplantación de las autoridades, que precisamente es un tema que se ha venido revisando en contexto, inclusive que comunicado supuestamente del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Salud, diciendo cosas como finalmente para robar y acceder a la información, todo el tema de sitios disfrazados o maliciosos para la programación de malware, el tema de las noticias falsas, incluidos falsos testimonios de especialistas, imágenes para plantar malware, y se está dando, como les decía, a nivel internacional, un tema de ciberoperaciones de bajo nivel, pues dedicadas un poco al pánico, a la desinformación y al sabotaje, y claramente para buscar tener acceso a propiedad intelectual ahora tan relevante relacionada con el tema particularmente de las vacunas. Este es un estudio realizado precisamente por la NSA norteamericana, donde hace como un análisis de los términos de funcionalidad y de seguridad de los diferentes mecanismos de teletrabajo. Uno de ellos, el que estamos usando ahorita, que se llama el GoToMeeting. Entonces aquí habla si tiene cifrado punto a punto, ¿sí? Finalmente, si tiene de alguna manera, aquí está, si pues puede ser validar esas cifradas, si tiene un multifactor de autenticación, sí o no, que si puede controlar los invitados, si puede tener interacción mínima con terceras partes, si puede tener borrado seguro. Bueno, una serie de características que cada uno pues podrá ver y revisar
y podrá evaluar para saber qué es lo que mejor le conviene a la hora de poder, digamos, seleccionar un servicio de estos en este contexto. Toda esa serie de elementos y consideraciones que hemos visto hasta este momento, pues tiene unos retos para el oficial de seguridad de la información, para el Chief Information Security Officer. Entonces, un primero es que vamos a tener patrones dinámicos de ataque. Cada vez más patrones dinámicos van a encontrar más puntos de acceso porque como ahora somos más visibles, pues la superficie de ataque va a ser mucho más amplia. Nótese que ya desde anteriormente habían elementos en donde podíamos nosotros tener conexiones con terceros que posiblemente no eran validadas por las infraestructuras tecnológicas. Nótese, por ejemplo, en el caso internacional de Target, cuando el operador de aires acondicionados se conectaba a hacer mantenimiento, esa conexión particularmente no era vista por ningún mecanismo de seguridad, ni tampoco se sabía efectivamente cuáles eran los elementos de seguridad que tenía el proveedor. Después los atacantes pues nuevamente van a buscar un pivote desde donde establecer la conexión, escalarán los privilegios, usarán los privilegios, activarán el punto de acceso, concretan el ataque, la acción no planeada, verifican su efectividad y efectivamente iteran dentro del mismo patrón para poderse de alguna manera posicionar dentro de la estructura que tiene la organización. Generalmente cuando esto ocurre y las organizaciones se dan cuenta de que ocurrió, pues activan el protocolo de atención de incidentes. Y el protocolo de atención de incidentes lo que les permite es encontrar un poco el ejercicio como tal de cómo está la organización, cómo asegurar los puntos por donde posiblemente entró el atacante y finalmente contener cualquier tipo de acción adversa que se haya podido dar. Generalmente en el ejercicio de atención de incidentes hay un punto que no se tiene en cuenta, que es verificar una vez se ha controlado el evento si el atacante quedó dentro del sistema. Muchas veces lo que hace todo el atacante del escenario que crea y de la vulnerabilidad de la cual se aprovecha es para crear más bien confusión y el poderse ubicar dentro de la infraestructura y quedar de manera invisible. Entonces, ese ejercicio siempre es importante realizarlo para mantener siempre la vista completa de lo que está pasando dentro de la infraestructura. ¿Qué pasa adicionalmente? El marco de seguridad y ciberseguridad empresarial. Estos elementos pues necesitan una articulación para poder desarrollarse. Y estos son como los 5 o 6 aspectos claves que hay que tener para su despliegue. Uno, el entrenamiento del personal formado y entrenado en los contextos de los riesgos cibernéticos, que son riesgos un poco distintos a los tradicionales, no son riesgos de TI. Dos, los controles automatizados que permitan monitoreo, engaño y prospectiva. Ya no solamente son de verificación y de control, sino de engaño y prospectiva, temas claves para poder desarrollar. Tema de presupuesto, que es el tema de la inversión para consolidar toda esta práctica, el tema de auditoría, de validación y verificación de controles, el tema de integración de la arquitectura, las herramientas y los temas de compliance, y finalmente entender que en este marco de ciberseguridad empresarial tenemos una cultura convergente de seguridad y de ciberseguridad. El trabajo remoto pues pone una serie de preocupaciones para el CISO. Entonces aquí hicimos un poco el resumen de lo que hay que tener como en cuenta por los elementos que están pasando hoy por hoy. ¿Qué está pasando? Aumento del flujo de datos privados y públicos en la red. Importante obtener la posibilidad de manejar horarios para acceso a información sensible y monitorización de los mismos. Hay aumento de la descarga local de información pública y sensible. Ojo, habilitar medidas de seguridad locales para ese tipo de información. Este es un tema súper importante, aumento de equipos sin parches. Va a haber muchos equipos sin parches, entonces habrá que mirar mecanismos de verificación e instalación de parches en remoto. Aumento de conversaciones con información propia fuera del negocio. Mantener y asegurar el uso de información empresarial solo para las líneas establecidas. El tema del aumento de los engaños, entonces hay que validar fuente y tener mucho sentido común. El aumento del uso de equipos personales, eso sí que está pasando, ¿no? Yo no pude traerme el de la oficina, entonces tengo el de la casa. Entonces,
ojo con esos equipos para tenerlos por lo menos conectados y validados. El tema del uso de redes sin seguridad a nivel de las casas, el aumento inusual de patrones en la red y sobre todo el aumento de comportamientos inadecuados de las personas. Entonces, todos esos elementos se están presentando ahora en un escenario como el que tenemos a la fecha y hay que tenerle un poco de particular de atención. ¿Cómo será entonces el tema de la perspectiva? Un poco en el tema de ciberseguridad, para lo cual vamos a mirar un poco las tendencias en el mundo al 2030 y cómo eso se perfila en ciberseguridad al 2022 y en algunos elementos concretos al 2030. Entonces, por un lado, tenemos las tendencias emergentes al 2030, que son un poco los ecosistemas digitales, las tensiones geopolíticas que estamos viviendo hoy, el posible aumento del tema del dinero digital. Eso va a aumentar la convergencia tecnológica aumentada porque vamos a tener ahora inteligencia artificial, computación en la nube y analítica de datos, mayor ciberconflicto, cibercrimen y ciberataques, el tema de una mayor inteligencia colectiva, la educación 4.0 y un elemento muy importante que deben tener en perspectiva todas las organizaciones, el tema de los riesgos líquidos, que son unos riesgos que tienen la capacidad de cambiar y de irse como entre las manos porque cambian y se modifican conforme avanzan los diferentes elementos y se relacionan unas cosas con otras. Ese es un tema importante que hay que tener como en foco. Eso pues nos crea una serie de, basado en eso, unas tendencias, unas perspectivas de la ciberseguridad 2030, que es primero reconocer los riesgos líquidos, entender el ciberriesgo como un nuevo tipo de riesgo que hay que conocer, integrar y que tiene una lectura muy particular. Es un riesgo de tipo sistémico. No se entiende ni en la persona, ni en la tecnología, ni en la conectividad, ni en la organización. Es un tema que se entiende precisamente en la conexión y en la vista interconectada de todos estos elementos para poder mirar cuáles son sus movimientos o sus impactos en la organización. El tema de las tecnologías señuelos o tecnologías de engaño, que son nuevas tecnologías para poder comenzar a incorporar en las prácticas de las empresas, y el tema particularmente de los juegos de guerra, donde se encuentran, digamos, las lecturas organizacionales, las lecturas ejecutivas con las prácticas de negocio para medir efectivamente qué puede pasar. En ese sentido, se vuelven relevantes temas como el adversario, la densidad digital, la convergencia tecnológica, las tecnologías emergentes y sobremanera las tensiones geopolíticas. Si uno lo mirara un poco más cercano al 2022, uno vería básicamente como tres grandes tendencias. Uno, la tecnología aumentada. El gran reto aquí es la gestión de riesgos entre lo físico y lo digital. Temas claves a tener en cuenta, todos los temas de privacidad y seguridad en los dispositivos conectados, que es lo que tenemos hoy en la fecha, el espionaje, las ciberoperaciones, el robo de propiedad intelectual. Por otro lado, la infraestructura descuidada, que es diseñar modelos híbridos y resilientes de seguridad y control, porque aquí lo que vamos a tener es que el IoT aumenta la superficie de los ataques. Cambios climáticos pueden afectar los planes y finalmente la computación en el borde crea un nuevo objetivo para los atacantes. Y finalmente la crisis de confianza, que lo que invita es a repensar la concientización en seguridad y control frente a las tecnologías emergentes. El tema de la manipulación del contenido, el aumento de las estafas digitales y el mayor activismo por el uso abusivo de las tecnologías. Si uno lo mirara en tres vistas, en la retrospectiva, en la perspectiva actual y en la prospectiva, pues tenemos estos tres momentos, ¿sí? ¿Qué aprendimos en los últimos 10 años? El tema en la nube, el tema en las apps, el tema en la convergencia tecnológica, las redes sociales y los ciberconflictos. ¿Qué vemos hoy? El tema del área de la seguridad de la información, que puede ser una dirección propia o tiene un área o depende del área de tecnología. La ciberseguridad relevante a todos los sectores productivos. Los riesgos cibernéticos emergen como una nueva elemento de la gestión de riesgos. Los temas de seguridad y ciberseguridad avanzan en las agendas ejecutivas, ya no están tan lejos. Y sobre todo los errores humanos y la desobediencia de las personas son el reto más importante para la seguridad y la ciberseguridad. ¿Qué se ve hacia el futuro? El tema del uso del incierto de la desinformación, las tensiones geopolíticas, la manipulación del firmware en los dispositivos IoT, el uso ilegal e indiscriminado posiblemente en los libros contables distribuidos, o sea, el uso, digamos, adverso del blockchain, y finalmente el uso de herramientas de inteligencia artificial para algoritmos de monitorización que se van a tener hacia el futuro.
En conclusión, vamos cerrando. Tenemos de alguna manera 5 revelaciones que se han presentado en este momento actual de la emergencia sanitaria. La primera es que la censura y la desinformación terminan siendo los peores enemigos. Eso sí es importante. Sobre todo se han generado una serie de estrategias de desinformación que ya se vienen uniendo muchas de las redes sociales a nivel internacional, haciendo un marco de trabajo ético para el manejo de la información. Si hoy por hoy muchas veces las personas terminan siendo más afectadas, más que por la pandemia, por la desinformación. Y el tema igualmente del manejo o la censura de la información por parte de los entes, algunos estatales y otros no estatales. Otro elemento importante cuando nos llegó la pandemia y nos movimos hacia este escenario de alguna manera internacional distinto es el tema de la confianza digital. Hoy por hoy no estuviésemos conectados donde estamos conectados si no tuviéramos cierto nivel de confianza digital, elementos de seguridad, elementos de privacidad, elementos de conectividad que se vuelven relevantes a la hora de desarrollar escenarios y experiencias distintas usando este tipo de medios. El tema fundamental que atraviesa el tema de ciberseguridad y la esencia de la ciberseguridad es el tema de la resiliencia. El tema de la resiliencia que busca combinar dos mundos que inicialmente podían estar separados, que era el mundo security más el mundo safety. Los que han tenido la oportunidad de estar trabajando en entornos industriales saben que se habla del entorno safety, es decir, de la disciplina operativa. Pero cuando cruzamos los dos mundos, el security y el safety, pues hablamos de la resiliencia de las operaciones, que lo que permite es mantenerse en operación a pesar de haber sido impactados por algún tipo de evento adverso. Entonces, la resiliencia se debe dar, como se dice acá, en el contexto personal, social, tecnológico, económico y corporativo como pieza clave para superar estos momentos de incierto. En el número 4 tenemos el entendimiento de la interdependencia de las cadenas de suministro. Esto es, que hoy por hoy nos dimos cuenta que tener cadenas de suministro con terceros incluidos en la cadena, pues es una ventaja, pero también es una limitación al mismo tiempo. Es decir, es un ejercicio que nos debe permitir entender cómo los terceros hacen parte fundamental del ejercicio mismo productivo de una relación de negocios. Entonces, los terceros ya no van a estar aislados, sino que deben hacer parte de todo el marco general de acción que se tiene previsto para eso. Y un último elemento es que el entorno cibernético y la convergencia tecnológica crean una realidad aumentada y un estado vigilante. Esto es un hecho. La realidad aumentada es que ahora tenemos elementos que nos permiten ahora transmitir más datos, más experiencia, usando todos estos medios que estamos ahorita conectados, usando las imágenes, usando los datos, usando las emociones, y crean, digamos así, perfiles o características de las personas que son atractivas para crear nuevos diseños y nuevas propuestas de negocio. Pero al mismo tiempo se convierte en un estado vigilante. Y dependiendo de los tipos de estados, pues claramente vamos a tener diferentes tipos de acciones. Si uno lo mira particularmente con el uso de las Corona Apps, que ahorita están de moda en todas partes del mundo, en un reciente estudio que se está haciendo dirigido por el MIT, una de las características que se pregunta es, oiga, ¿será que esos datos al final de la pandemia nos van a devolver? El dato de mi temperatura, el dato de mi biometría, el dato de mi salud, ¿será que eso lo irán a devolver en algún momento? Pues recientemente una noticia que se publicada en el Reino Unido dice que todos esos datos pues claramente no se irán a devolver porque se volverán muy útiles para diseñar políticas públicas en salud, diseño de estrategias para cuidar cada vez mejor a las personas, bueno, un montón de cosas particulares. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en medio de esta emergencia sanitaria, pues tenemos momentos para tomar en cuenta y para ver cómo la ciberseguridad entra de manera formal en este ejercicio que tenemos. Otro elemento fundamental, digamos, que se tiene que tener en cuenta ahora en estos escenarios con la ciberseguridad, son estos tres elementos que deben ser parte ahora de la lectura ejecutiva. Uno es la tolerancia al riesgo, otro es la capacidad de riesgo
y otro es el apetito al riesgo. Entonces son tres cosas distintas, pero que tienen acciones y lecturas que las juntas directivas lo deben tomar en cuenta para el efecto de tomar sus decisiones. Primero, la tolerancia al riesgo es el umbral de acción y maniobra que tiene la organización para asumir riesgos claves y mantenerse aún frente a eventos adversos. Entonces, ¿qué tan tolerante es la organización en un escenario como estos para aún frente a ese evento poder tener el umbral de acción que requiere? Dos, ¿qué es si tiene la capacidad de riesgo? Es decir, el nivel de preparación y respuesta que requiere frente a los eventos adversos para que no afecten su modelo de negocio en el mediano y largo plazo. Y tercer elemento, ¿cuál es el apetito al riesgo que tiene el cuerpo ejecutivo? Es decir, ¿cuáles son las decisiones estratégicas que implican qué riesgos no van a asumir, cuáles definitivamente van a tomar, qué implicaciones tiene para los grupos de interés haber tomado o tomar esas decisiones y cuáles son las capacidades que requiere la organización para dar cuenta con esos riesgos que se van a asumir? Entonces, esto es cambiar un poco el lenguaje con el cual se hablan en los cuerpos ejecutivos sobre el tema de riesgos. No es solamente llevar a decir que tenemos ciberataques, que hemos tenido cuántos, que hemos controlado cuántos. No, aquí el tema es entender una situación de negocio para poder saber cómo una junta directiva define su tolerancia, su capacidad y su apetito al riesgo. Y finalmente, esto se debe traducir de alguna manera en un ejercicio del ADN corporativo de transformación digital que están viviendo algunas organizaciones de manera acelerada y otras tortuosa y de manera muchas veces sin un rumbo o una planeación establecida. Entonces, este ejercicio, si ustedes se dan cuenta, está mediado y está articulado, ¿sí?, en esta secuencia de ADN y custodiado por los temas de ciberseguridad, privacidad y seguridad de la información. Claramente por dentro ustedes verán los temas de cultura, de competencias digitales, de apetito de riesgo, que acabamos de ver, de los modelos de negocio, la ética de los datos y los terceros de confianza, que es lo que de alguna manera enlaza y engrana para que la transformación digital pueda desarrollarse en una corporación. Y ese ADN pues está afectado por estos 5 riesgos que están mencionados aquí en la gráfica, que son los riesgos, por un lado, regulatorios. Entonces, las brechas de seguridad y las sanciones serán el reto para las empresas cada vez que vayan precisamente a lanzar nuevos productos, pues el riesgo regulatorio estará siempre allí. Los riesgos geopolíticos, que tendrán que ver con la inestabilidad, como lo estamos viendo hoy por hoy, los ataques a nivel internacional de diferentes países y con diferentes intereses se están presentando. Todo el tema de reputación, aquí el tema de la confianza digital va a estar atravesada por un fuego cruzado entre los individuos y las empresas. Entonces, el tema del flujo de información se vuelve clave. El crimen organizado, pues cada vez más surgirán nuevas startups de cibercrimen. Ya cada vez más tenemos recientemente 2 estrategias que están recientes documentadas. Una se llama Ransomware as a Service y la otra es usar las credenciales de cuentas que han sido comprometidas y que generalmente las personas, nosotros no cambiamos, las utilizan para poder probar diferentes servicios y tener acceso a información y de ahí desarrollar una serie de eventos adversos. Y finalmente el tema de la disrupción tecnológica como un tema de conexión de productos, servicios y sensores en todas partes, pues que crean una mayor superficie de acción y por lo tanto mayores tensiones en los temas de privacidad y acceso a los datos. Entonces, todas estas cosas, pues creo que comienzan a tener una dimensión y que se deben articular en este nuevo ADN que la organización debe tener respecto de los riesgos que tienen frente a este escenario que hoy por hoy lo revela y lo manifiesta y que pone a prueba precisamente este nuevo ADN que las compañías deben desarrollar. Termino con esta anotación, una tecnología que puede darte todo lo que quieres, es una tecnología que puede quitarte todo lo que quieres, que es del doctor Tanguy. Entonces, estoy abierto para que empecemos la sesión de preguntas y comentarios respecto de esta presentación. Nuevamente a la universidad, muchas gracias y quédate.
Jamie, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, por compartir con nosotros estos temas tan interesantes y bueno, y tan al lugar en estos momentos que estamos viviendo. Invito a Sandra para que pues se una a la conversación y demos inicio a la segunda parte de esta actividad, que es el conversatorio también alrededor de temas de ciberseguridad. Sandra, Sandra, ¿estás por ahí? Demos un minutito a Sandra, que parece que tuvo un error en la conexión, y enseguida retomamos. Sí, con las preguntas, ¿cierto? Ahí está Sandra, sí. No te escuchamos. No te escuchamos, Sandra. Pues Mari, no sé si podemos ir mirando en el panel Sí, de preguntas, qué vaya. preguntas tenemos. Sí, permíteme un momentito. Bueno, bueno, definitivamente no escuchamos a Sandra, pero podemos ir con la primera pregunta que dice, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que serían las prioridades en ciberseguridad para las organizaciones en estos tiempos? ¿Será que que empoderar a los empleados mediante la sensibilización y formación frente a las amenazas actuales, actualizarlos sobre las herramientas corporativas, canales de comunicación? Claro, ¿qué piensas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta bien importante. Lo primero es entender hoy por hoy, frente a este escenario, cuál es el apetito de riesgo de la organización. Es decir, la lectura ejecutiva, como lo dijimos en los últimos slides, del apetito de riesgo. ¿Qué riesgos la organización va a tomar? ¿Qué riesgos definitivamente no va a tomar? ¿Cuáles son los impactos que puede tener sobre los terceros o grupos de interés de esas decisiones y qué capacidades necesita desarrollar para enfrentar esos riesgos? Eso es lo primero, el apetito de riesgo. Y segundo, como lo veíamos en algunos de los otros slides, el tema hoy por hoy es las personas y sus prácticas de seguridad. Hoy por hoy, esas personas ahora están en casa. Y la pregunta, de hecho, que me he venido haciendo es, ¿cuáles son las prácticas de seguridad básicas que tenemos en casa? Es lo que se llama o se conoce a nivel internacional como la higiene informática o la ciberhigiene. Oiga, una suite básica de seguridad y control que usted tenga, un antivirus, un anti-spyware, un firewall personal, que sea lo mínimo. Claramente es para que le avise si algo le está ocurriendo a la máquina, pero no es para que lo vuelva blindado, ¿no? Sencillamente es incorporar en la práctica elementos que le permitan a la persona funcionar de manera menos insegura, para no decir segura. Ok, por acá nos pregunta Mauri Cure. Dice, tocó un tema interesante, el presupuesto. Generalmente los directivos no invierten en este tema a menos que suceda un evento que materialice, genere un riesgo económico o reputacional. Entonces la pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo sería la mejor manera de vender esto al nivel directivo
para que en realidad entiendan lo fundamental que es invertir en estos temas? Mire, le hago a Mauri, le hago la siguiente anotación. Hay un ejercicio que generalmente no se hace en las organizaciones. Cuando se hace más en términos de fierros y en términos, de alguna manera, de sustos, pero no en términos de negocio. Y vuelvo aquí al punto anterior. Importante hacer un ejercicio con alta gerencia de cuál es el apetito al riesgo, porque yo no puedo desarrollar la estrategia de ciberseguridad ni la inversión si no tengo claro cuál es el apetito del riesgo. Y teniendo claro el apetito de riesgo, puedo diseñar, como diríamos en las últimas transparencias, cuál es mi capacidad de riesgo y cuál es mi tolerancia al riesgo. Porque finalmente, teniendo eso claro, yo puedo motivar unas estrategias de negocio, pero apalancadas con unas capacidades que debo tener claras respecto de estos riesgos que yo voy a tomar. Entonces, 4 preguntas importantes. ¿Cuáles son los riesgos que definitivamente no voy a tomar frente a mis valores corporativos? ¿Cuáles son los riesgos que voy a tomar respecto a la estrategia digital que la organización va a desarrollar? ¿Cuáles son los impactos que se van a tener con los terceros, grupos de interés? Y finalmente las capacidades que se requieren para dar cuenta de esos riesgos claves. Entonces, en ese mapa, cuando tenemos ese mapa, podemos conectar ahora sí las estrategias que me permitan hablar en la misma lectura de los riesgos de negocio, las estrategias de ciberseguridad. Entonces, el presupuesto no será algo que trae el de tecnología o trae el de ciberseguridad, sino es un presupuesto que sale de la lectura del apetito al riesgo de la empresa como tal. Ok, muchas gracias, Jamie. Nos pregunta Fabián García, ¿cuál sería una buena práctica en estos momentos para tratar de blindar los sistemas de SCADA? Bueno, aquí nuevamente la palabra blindar creo que está proscrita, ¿sí? Hacerlos menos inseguros. Los sistemas de control industrial, hoy por hoy, ahora tienen mayor visibilidad. Y la mayor visibilidad está dada porque ahora están conectados a redes que son redes IP y redes corporativas. Entonces, los diseños que se deban tener deben ser diseños resilientes, digitalmente hablando. Es decir, tenemos que diseñar infraestructuras donde el error no sea tratado como resultado, sino como parte del proceso. Y los mecanismos que se diseñen, lo que deben aprender rápidamente sobre esos elementos de los incidentes que se han tenido para poder mejorar o asegurar las condiciones de operación de estos dispositivos. Entonces, sin mediar ningún diseño en particular, las tecnologías que se ubiquen allí deberán estar todo el tiempo siendo probadas, validadas y aseguradas usando escenarios de ataque que se puedan visualizar en la interacción de los diferentes dispositivos. Habrá que mirar básicamente 2 componentes o 2 lecturas. Una, qué tan cerca están unos de otros y qué interacción tienen los diferentes componentes para poder entender la magnitud de una incursión en un sistema de control industrial y los efectos que eso pueda tener hacia adelante. Ok, bueno, esta está un poco más orientada a las personas que trabajan desde casa y dice, en este contexto que hemos venido conversando, ¿cuál crees que pueden ser los factores protectores que los trabajadores desde casa deben potencializar en estos tiempos para no favorecer los ciberdelitos en las organizaciones? Bueno, yo creo que en el cuadrito de las preocupaciones del CISO estaban un poco esas recomendaciones. Lo primero, sentido común. Ahorita vamos a estar invadidos todo el tiempo por comunicaciones, desinformación, todo. Siempre validar la fuente. Cualquier información que usted le llegue, cualquiera, pregúntense siempre cuál es la fuente para poder mirar la confiabilidad de lo que está, de lo que llega.
primera cosa. Dos, tener una higiene informática en casa, lo mínimo, una suite así conectada que tengamos en el computador personal, un antivirus, un anti-spyware, un firewall personal. ¿Para qué? Para que por lo menos me avise de que algo está pasando en la máquina y pueda tomar yo alguna acción particular. Tres, el tema de los Sí, parches. El exacto. tema de los Mira, parches es se completa importante. todo. Mantenerse actualizado, dado que estas arquitecturas, por ejemplo, GoToMeeting, Zoom, Teams, todos estos elementos que sirven para hacer el tema de teletrabajo, mantenerse siempre actualizado en la última Ok. versión y sobremanera usar protocolos de conexión y uso de este tipo de tecnologías, porque al Eh, principio, como ustedes por pueden darse cuenta, el hubo muchos elementos abandonar. de, ¿cómo se llama?, de interferencia en muchas sesiones de trabajo con Zoom, porque la gente pues dejaba abierto el enlace, compartía la contraseña, entonces cualquier persona podía entrar. Entonces, ese es otro elemento, mantener siempre actualizados los protocolos de uso de este tipo de herramientas. Y en últimas, sobre todo el tema de las conexiones inalámbricas en casa, que de alguna manera estén protegidas y mediadas con las conexiones, generalmente usando VPNs, en temas corporativos para las conexiones con los sistemas remotos. Ok, muchas gracias, Jamie. Sandra, Aló. Hola. listo. Hola, Retomamos. Sandra. ¿Cómo Hola, estás? bueno. Y bueno, Definitivamente estos son los problemas. ¿Cómo? te decía que Sí, vamos con la segunda definitivamente. pregunta y escucharte tu opinión acerca de lo que hemos conversado en este ratito. Listo, bueno, muchas gracias primero por este espacio, Jamie, gracias. Bueno, pues nada, definitivamente quedan muchas dudas e inquietudes y frente a este espacio de incertidumbre que es lo que nos conlleva a nosotros estar aquí en este conversatorio y que lo que queremos precisamente es identificar esos factores protectores que bueno, tenemos que empezar a potencializar porque esto llegó para quedarse, estamos en una transformación digital, estamos con todos estos retos que nos vienen y nos surgen muchas dudas e inquietudes frente a esto. Jamie, creo que en buena hora está tu presentación. Y es precisamente eso que queremos nosotros identificar. Bueno, ¿cuál sería como ese kit de ciberseguridad para estos tiempos? Estos kits en donde empecemos nosotros a tener como el maletín, que cuando tenemos que estar preparados frente a una situación y decirle, listo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que tú crees que debemos empezar a tener y complementar en las organizaciones y llevarlos ahí para priorizarlo? Eh, ¿Qué Ajá, crees tú? perfecto, Sandra. Entonces, primera cosa, recientemente tuve una conversación con una persona eh, eh, a nivel internacional que trabaja como CISO en una empresa muy grande a nivel internacional y llegó y me dijo algo que me quedó realmente muy impactado a propósito de la pregunta que me acabas de hacer. Y resulta que, si ustedes recuerdan, en 2009 más o menos, tuvimos una pandemia que fue la H1N1 que afectó a México. Y oh sorpresa, me dice esta persona ayer, hablando con ella, me dice, pero no es en este país, ¿no? En otro país. Y me dice, oh sorpresa, yo ni pregunté a mis colegas CISOs en las empresas industriales de ese país y no tenían dentro del plan de continuidad de negocio el escenario de una pandemia. Yo dije, ¿cómo es posible si hubo una pandemia de H1N1 en México? Hoy por hoy, primer elemento, como dices tú, de ese toolkit es que yo tengo un escenario, un análisis de escenarios para poder establecer cómo debo actuar, porque lo peor que uno le puede pasar es actuar sin tener un guión. Por eso dice que cuando uno está en un escenario de continuidad, o mejor, de resiliencia, uno no debe pensar, sencillamente es actuar conforme está el libreto porque se diseñó precisamente para actuar en esa situación.
Entonces, hoy por hoy, él me preguntaba, y en Colombia, dice, por lo menos yo conozco de unas empresas industriales, de las más grandes en el país, que claramente lo tienen en su plan, porque claramente hubo H1N1. Entonces, lo incorporaron y hoy por hoy están funcionando de alguna manera en remoto con las claridades y con los retos que eso implica. Pero lo tenían primero en un escenario. Entonces, lo primero es tener claridad acerca de los escenarios que la organización puede tener en su sector como tal. Dos, el tema de la preparación de las personas para trabajar en esos escenarios que son asimétricos. Entonces, el poder practicar, el poder manejar ese escenario, pues le da mucha más tranquilidad a las personas para poder actuar de manera concreta. Y tres, mantener un escenario de comunicaciones muy concreto acerca de cómo se va a mover la organización, qué cosas va a hacer, qué cosas va a dejar de hacer para mantener una comunicación fluida con sus diferentes clientes y no que el incierto le gane precisamente a la manera como la organización maneja o trabaja. Entonces, esos elementos, digámoslo así, como un toolkit básico que debe estar articulado claramente con el tema desde la junta directiva. Ok, perfecto. Definitivamente, conocer el escenario, preparación y comunicación son esos tres elementos fundamentales que tú nos acabas de comentar. Jamie, vamos a aprovechar pues que tenemos tiempo y hacer esta pregunta. Tú comentabas algo en tu presentación, pandemia digital. Estamos en este escenario actual, en una pandemia en donde, nada, la tecnología en estos momentos está soportando todo esto que estamos viviendo. De una u otra forma, pues estamos dando continuidad en las organizaciones, eh, pero ¿estamos preparados para una pandemia digital, Jamie? ¿Tenemos esos protocolos, ese comportamiento, esa cultura en donde definitivamente nos vemos en el día de esa desobediencia social que cada vez más se fortalece y nos dice, hey, ¿qué está pasando acá? Total. Entonces, cuéntame, de verdad, eso como que, Bueno, mire, ¿qué pasa ahí? yo tuve la oportunidad de escribir en mi cuenta de LinkedIn en el mes de marzo, a propósito cuando empezaba la pandemia. Dije, esta pandemia, de acuerdo con los médicos, tiene uno como tres momentos, ¿no? El tema de la identificación, el tema de alguna manera del manejo y tercero, cuando ya uno va saliendo del asunto. Y la pregunta que hice yo, bueno, este tipo de pandemias se pueden dar también en el contexto digital. Y el problema es, si se presenta en el contexto digital, pues estamos en la mala, porque imagínate que podamos tener una pandemia que comprometa la infraestructura tecnológica. Entonces, ahí sí que va a ser cierto que vamos a estar parados todos. No solamente el país, sino todos los diferentes sectores que hoy, gracias a la tecnología, hemos podido seguir funcionando sin ningún problema. Entonces, y recientemente, a propósito, cuando yo escribí eso en marzo, ahorita el Foro Económico Mundial acaba de sacar en un blog diciéndole, ojo, estamos expuestos a un siguiente escenario que son las pandemias digitales, que pueden tener claramente repercusiones en las infraestructuras que tenemos hoy y en un escenario supremamente adverso y asimétrico, combinadas estas dos cosas, pues estamos en el peor de los escenarios. ¿Sí? Entonces, termina diciendo el Foro Económico Mundial en ese documento, quedan advertidos de que eso puede pasar. Entonces, si hay un nuevo escenario que habrá que simular y que habrá que revisar en los planes generales de la resiliencia organizacional de una empresa, hoy es el escenario de una pandemia tecnológica digital. Totalmente, o sea, definitivamente tenemos que empezar a trabajar desde ya, no podemos como que bajar la guardia, estar confiados, cada vez más tenemos que articularnos y empezar a protocolizar todos esos esquemas y todo lo que se nos viene esto. Son muchos retos para todos los profesionales de seguridad, muchos retos para todo y cada una de las organizaciones, pero sobre todo, Jamie, algo que yo veo en todo esto es la responsabilidad social. De cada uno de los actores que de una u otra forma, de los sectores y de todo esto que nos lleva a manejar cada vez más una incertidumbre y que dice, definitivamente tenemos que de cada uno de los roles de nuestros, esa responsabilidad social aportar y darle valor.
Jamie, para cerrar este conversatorio, una frase, cómo definitivamente este repensar este tiempo de incertidumbre le dejas a todos nuestros participantes. Uy, eso sí es difícil de hacer eso en una sola frase, pero hay una frase que me gusta, que recientemente, digamos dos frases, que recientemente he estado evidentemente mirando, leyendo mucho sobre estos escenarios, y es uno, es un pecado volver a la normalidad. Entonces todo el mundo me dice, pero Jamie, ¿cómo así que es un pecado volver a la normalidad? Y claro, es un pecado, porque si usted me dice que va a volver a la normalidad, no aprendió nada. Y resulta que si usted no aprendió nada, o sea, volverá a repetir los mismos errores. Por eso no podemos decir que vamos a volver a la normalidad. ¿Sí? Tenemos que crear una nueva normal, un normal distinto al que conocemos, para precisamente poder articular todo lo que hemos aprendido de estos escenarios y proyectarnos en nuevos escenarios que eran mucho más adversos a los que tenemos hoy y que tenemos que estar preparados y anticiparnos respecto de lo que pueda pasar. Por eso las simulaciones se deben volver los elementos concretos y claves en las estrategias de ciberseguridad y seguridad y control de las empresas, por un lado. Y por otro lado, me encanta la frase de la educación, después de haber hecho el doctorado en educación, que fue la frase que me acompañó durante todo el proceso, que es de un filósofo y pensador británico, se llama John Ruskin, que dice, educar a una persona no significa enseñarle algo que no sabía, sino convertirla y transformarla en alguien que no existía. Y ese es el gran reto que tienen los temas en las organizaciones hoy por hoy, precisamente para afrontar el incierto como una herramienta natural para poder desarrollar negocios y poder sobrevivir en el largo plazo. Excelente, Jamie, me encanta esa frase y es definitivamente eso, lecciones aprendidas nos quedan. Empoderar y preparar a los empleados en ciberseguridad es una clave de la resiliencia organizacional, definitivamente. Jamie, muchas gracias de verdad por este espacio, gracias a la Universidad del Norte, a Maritza y a todos los que hicieron y permitieron este espacio de verdad enriquecer, nos hace falta en estos tiempos. Muchísimas gracias a ustedes. Maritza, ¿algún comentario? Estoy aquí atento. Muchas gracias por esta oportunidad. Me encantó esa última frase y bueno, aquí Sandra y Jamie pueden dar fe de que justamente eso es lo que buscamos en los salones de clase. No enseñar recetas de cocina, no enseñamos lo que ya existe, sino que preparamos a nuestros profesionales para afrontar retos como el que estamos viviendo hoy y bueno, todo lo que viene en el futuro. Les agradezco muchísimo haber aceptado la invitación, como siempre su disposición para todas estas actividades. Y bueno, recordarle a los participantes que las inscripciones a los programas están abiertas y por haber asistido al webinar pueden acceder a la inscripción gratuita. Cualquier información adicional me pueden contactar a mi correo electrónico. Y bueno, agradecerles a todos los asistentes y a los conferencistas que tengan muy buena noche y muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables.